Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que yo, que me tuve que volver al Windows 10 original para jugar con modificaciones. No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. Bueno, ahora les explico cómo eran los mods, o como se dice correctamente, modificaciones para este juego. Antes que tengamos los mods como New Transformations de LazyBone o el mod del equipo Revamp, todo eso era campo. Porque eran modificaciones para el Xenoverse 1, que no sé por qué estaban en los del 2. Una cosa medio rara. Pero parece que, si no me equivoco, eran compatibles entre los dos juegos, y el método de instalar los mods era básicamente la misma que el del primer juego. Y ya les aviso que en esos tiempos no tenía el juego ni jugaba con mods. No tenía una PS4, sino que tenía una PS3. Y con respecto a una PC, no tenía los requisitos necesarios ni la plata. Regresando al tema, luego de un buen tiempo, esto se perdió por completo. Y revisando más a fondo, tenían una muy buena base para hacer mods, ya que tenían experiencia del primer juego y lo trasladaron al segundo. No como en Spider-Man de Insomniac Games en PC, que al ser un juego reciente y ser la primera entrega, no tienen una base ya construida. Pasando un poco más al campo, lo que más abundaban eran los recolores de habilidades, unos nuevos personajes que reemplazaban a personajes base del juego y alguno que otro mod como las modificaciones que salían con respecto al anime de Dragon Ball Super. Y mi favorito, el Higher Styles. Sí, suena mal, pero no sé cómo se dice el mod correctamente. Que al transformarte, se erizaba el pelo como en el anime y en el manga, ya que en este juego no se molestaron en erizar el cabello ni en el primer juego ni en el segundo. Y ojalá que para una tercera entrega implementen esta mecánica. Una cosa es el Super Saiyajin Dios, que solamente cambia el color base, y no como el mencionado anteriormente Super Saiyan, que cambia el pelo base a uno erizado. Realmente es un detalle que no arruina el juego, solo que se siente medio raro que no cambie el estilo. Y si seguimos hablando de esa época, quiero resaltar honoríficamente los siguientes mods. Transformaciones permanentes, o sea, que no drenaban tu ki, y un mod que te quitaba las restricciones por motivos de raza, como que los humanos y los machines no puedan transformarse en Super Saiyan, y que al tener este mod era posible. La verdad, una cosa de locos. Ahora sí, llegamos al momento en donde, que al reemplazar a un personaje que traiga el juego base, se va haciendo opcional, por así decirlo, ya que a partir del 30 de octubre del 2016 salía a la luz la herramienta de Eternity llamada Xenoverse 2 Installer, la cual se haría como una norma tenerlo para jugar con modificaciones, ya que el método que se había implementado desde antes era muy tedioso y además reemplazaba personajes originales. Hablando de los personajes modificados, salían mods de personajes de Dragon Ball Super, ya que estaban en emisión. También salían personajes de Dragon Ball AF y alguno que otro muy bueno. Tenían una base muy sólida y ahora viendo el paradero actual de los mods, si llegan a sacar una tercera parte, lo más seguro es que en menos de un mes ya se podrán encontrar muy buenos mods. También existen mods chinos que están muy bien trabajados. De estos tengo muy pocos contados con las manos y la verdad ojalá se pudieran conseguir de forma más accesible. Con el tema de las auras lo usaban con personajes retexturizados. En esos tiempos no existían los paquetes de auras, no como ahora. Por ejemplo, si el Freezer era rojo, su aura pasaba a ser roja. Recuerdo que salían mobsets que ya estaban preestablecidos y los convertían para las razas del juego. Luego salieron más mobsets personalizados a medida que avanzaba el tiempo. Con las prendas y accesorios, como ya dije, tenían una base más que buena, ya que en internet hay outfits muy buenos y si vos sos uno de esos que le saben a la moda, tu imaginación puede volar por los aires con las infinitas posibilidades que hay. Chanclas y calcetines, porque puedo, hijo puta. Yo no sigo la moda me sigue a mí, nene. También existen mods muy buenos que sí o sí deberíamos tenerlos instalados. Estos mods ya se los mostré anteriormente en el canal, pero un día de estos les voy a hacer un video completo para que su existencia sea más visible. Y sí, sé que no voy a llegar a muchas personas, pero para los que lo juegan, estará inmortalizado en sus cuentas de usuarios de YouTube. En el caso de las habilidades, antes no estaban disponibles para nuestros patrulleros. Me refiero a las habilidades base del juego. ¿Por qué? Por ejemplo, estaba Trunks con el Dual Masenko y no podíamos tenerlo ni usarlo. Por lo que la comunidad hizo que pudiéramos usar esas habilidades por medio de los mods,
Luego de unas cuantas actualizaciones y DLCs, en gran parte esto fue dejado de lado. Ahora hablaré de las transformaciones. En aquellos tiempos no tenían una animación distinta como las de Greens o de Unlashed, sino que reemplazaban el aura y el tinte de pelo de la transformación. Había uno del Super Saiyan azul y otro del Super Saiyan 4 que modificaban el Super Saiyan 3 del juego base. Por último, algo que me gustaría resaltar son los trailers de Legendary Aquane, ya que este modder por alrededor del 2015 hacía unos trailers de mods muy buenos para la época. Recomiendo que les echen un vistazo, no creo que se arrepientan, y entre nosotros existe un video con un pack de mods del tipo "pero no se lo digan o el barco se hunde solo". Y otra cosa, es un buen modder, pero lo que a mí como una persona del tercer mundo me molesta es lo siguiente: los mods de paga, más precisamente de Patreon. Si bien está bien que cobren por hacer mods, lo que a mí más me molesta es que al pagar por eso debe ser algo que realmente ansiamos y no de comprarlo y luego dejarlo en el olvido. Porque me pasa con los mods públicos que algunos o muy pocos son muy buenos como para que los quiera instalar otra vez, como por ejemplo el nuevo estilista y el Shortcut Bot. Nuestro dinero en el caso de Latinoamérica es muy preciado por distintos temas. Y hablando de dinero, hay una cosa muy curiosa. El 12 de marzo del 2022 se publicaba un mod llamado Kamehameha Planetario. Este mod era de paga y al pasar un año, no sé por qué, el creador lo hizo público. Lo que significa que las personas que pagaron por ese mod perdieron plata de una forma impresionante. Así que, si pagaste por el Kamehameha Planetario y luego de un año el creador lo hace público para todos, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Por cierto, estoy comiendo microchapas. Y estoy pasado de merca.